Bienvenidos a una nueva entrega de Vida Inteligente por Caraota Radio Virtualmente Real. Un programa cargado de información interesante, buena música y mucho optimismo. En los controles y la edición está Yailin Acevedo, en la producción Naomi La Cruz, en la gerencia de producción Mirla Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tiene el gusto de acompañarles, Adrián Barros. El programa llega a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad. @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Vamos con buena música en Vida Inteligente. Hoy 28 de abril es el día 119, 119º día del año. Quedan 247 para finalizar este 2018. Hoy es Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y también, muy importante, Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Reconociendo el gran reto que supone para todos en el mundo combatir la pandemia de COVID-19, el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia. Crece la preocupación por el continuo aumento de las infecciones por COVID-19 en algunas partes del mundo y por la capacidad de mantener las tasas de disminución de otras. Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a enormes desafíos mientras tratan de combatir la pandemia y proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Más allá de la crisis inmediata, también existe la preocupación de reanudar la actividad de manera que se mantengan los progresos realizados en la supresión de la transmisión. La Organización Internacional del Trabajo aprovecha este día para sensibilizar sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel que desempeñan los servicios de seguridad y salud, apoyándose en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y decente. Y la otra celebración de este 28 de abril es el Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico. Importante fecha, especialmente en este tiempo de pandemia que estamos viviendo alrededor del planeta. Este día se celebra en conmemoración al nacimiento del Dr. Federico Lleras Acosta, que nació un día como hoy, hace 143 años. El Dr. Federico Lleras Acosta fue médico veterinario, bacteriólogo e investigador. El primero en fundar un laboratorio en Colombia en 1906 y que además fue el único por muchos años. La bacteriología es la ciencia que estudia, las bacterias. El origen etimológico del término viene del latín, en el que bacterius quiere decir animales pequeños y logos, estudio. La bacteriología es una ciencia muy extensa. Su estudio es casi infinito debido a los millones de tipos de bacterias que aún no se han descubierto o que no se han manifestado en los organismos multicelulares. La bacteriología se encarga de clasificar microorganismos de varias formas. En el campo de la medicina se dividen en aquellos que son peligrosos para los seres vivos y los que no. Se realiza un estudio en el que se establecen cuáles son los peligros y curas ante una posible infección. La farmacéutica también juega un rol fundamental en el estudio de las bacterias. Pueden ser clasificadas para su optimización en la fabricación de medicinas que combaten virus y enfermedades. La patología es otro campo de la medicina que utiliza a la bacteriología como una herramienta. La presencia de este tipo de microorganismos, que no se puede considerar como portador de vida propia, puede conducir a la investigación de una muerte o el descubrimiento de una nueva condición. Todo depende del estado en el que se encuentre el tejido en el que está la bacteria. Por otro lado, el laboratorio clínico es el lugar donde un equipo multidisciplinario analiza muestras biológicas humanas que contribuyen principalmente a la prevención, el diagnóstico, el estudio y el tratamiento de enfermedades. Desde aquí, desde Vida Inteligente, les enviamos un caluroso abrazo a todos los bacteriólogos y laboratoristas clínicos en su día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Caraota Radio en Instagram, Twitter y Facebook. @Adrián Barros es mi Instagram. Somos www.caraotaradio.net y también nos puedes encontrar en nuestro canal en YouTube, Caraota Radio. Un día como hoy, en 1908, nació Oskar Schindler, empresario alemán responsable de salvar a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a revisar su historia porque es sin duda muy peculiar.
Me detengo en la página del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México, el CONAPRED, y leo lo siguiente. Oskar Schindler. Este personaje, lanzado a la fama mundial por la película La lista de Schindler de Steven Spielberg, inspirada en parte de su vida, ha sido descrito como un cínico, explotador de trabajadores durante la Segunda Guerra Mundial, un zar del mercado negro, jugador, mujeriego y miembro del partido nazi. Sin embargo, este mismo hombre fue honrado por el Estado de Israel, que lo considera un justo, y fue invitado a plantar un árbol en la Avenida de los Justos que conduce al Museo Yad Vashem en Jerusalén. Un monumento en el Parque de los Héroes lo alaba como el salvador de 1.200 judíos durante el Holocausto, cuyos descendientes suman hoy más de 6.000 personas. ¿Quién era Oskar Schindler, que comenzó ganando millones de marcos alemanes por el uso de trabajadores, esclavos, y terminó gastando hasta su último centavo para salvar a sus judíos de los campos de la muerte de Hitler? Dejó a su esposa en Switau y él se asentó en Cracovia, en Polonia, donde se quedó con la propiedad de una fábrica perteneciente a una familia judía cerca del gueto, donde empleó trabajadores judíos porque eran los más baratos. Pero al poco tiempo se dio cuenta de la brutalidad, violencia, terror y muerte que generaban los nazis entre la población especialmente judía y que prefiguraba la solución final. Tomó entonces conciencia del horror de la ocupación y la ideología nazi. Se dio cuenta de que los judíos no eran obreros baratos sino seres humanos, madres, padres, niños, expuestos a una matanza despiadada. Decidió arriesgarlo todo en varios intentos desesperados por salvar a sus obreros judíos de una muerte segura en los campos de concentración. Gracias a sobornos masivos y a sus contactos, su protección activa logró resultados. Schindler pidió que los judíos que trabajaban en su fábrica fueran trasladados a un subcampo más cercano a la planta para ahorrar tiempo para llegar al trabajo. Los nazis aceptaron. Desde entonces, Schindler descubrió que podía contrabandear comida y medicinas con menos peligros a esas barracas. Los guardias eran sobornados y los nazis nunca se enteraron de sus movimientos. En el momento en que sus ambiciones personales parecían cumplidas y podía retirarse de la guerra como un hombre rico, mientras sus judíos morían en los campos de concentración, Schindler gastó todo su dinero en sobornos para proteger y salvar a los judíos. En un gran cambio paradójico y simbólico de sus primeras metas en la vida, gastó todo para salvar, proteger y alimentar a sus amigos judíos. Fue arrestado 2 veces por sospechas de la Gestapo, pero escapó gracias a sus conexiones políticas y económicas. Después de la guerra, Schindler sufrió una serie de descalabros económicos. Trató de ser productor de cine, pero fracasó. Se le quitó su nacionalidad alemana y al mismo tiempo fue amenazado por ex-nazis, por lo que se sentía inseguro en Alemania. Trató de vivir en Estados Unidos, pero fue rechazado por su pasado nazi. Finalmente, en 1949, se asentó en Argentina, acompañado de una docena de sus judíos, ahora sus amigos incondicionales, y recibió el apoyo de organizaciones hebreas que nunca lo olvidaron. En 1958 regresó a Alemania, donde murió. Hoy se le honra en el Memorial Yad Vashem de Israel como uno de los justos entre las naciones, y sus restos fueron llevados al cementerio católico del Monte de los Olivos en Jerusalén. El trabajo de Steven Spielberg con la película La lista de Schindler es magnífico. Se las recomiendo. Esto es Vida Inteligente. Es momento de hablar del Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades asociadas. El Dr. Miguel Luces Izquierdo tiene alianzas con distintas clínicas de Caracas con alto nivel de calidad y ética. Si quieres solucionar definitivamente tu problema de obesidad, consulta a nuestro equipo 0414-889-1144 o @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. Dr. Miguel Luces Izquierdo, 10 años transformando vidas. Y una noticia impactó a los medios de comunicación, especialmente de Estados Unidos, el 28 de abril de 1967, cuando el campeón del mundo de los pesos pesados, Muhammad Ali, se negó a dar un paso al frente cuando por 3 veces lo emplazaron a enrolarse en el ejército estadounidense. Leo en lavanguardia.com, Muhammad Ali, nacido Cassius Marcellus Clay, ha sido uno de los más grandes boxeadores de la historia. Medalla de oro en la categoría de los semipesados en los Juegos Olímpicos de Roma del 60, campeón del mundo de los grandes pesos en 1964, el mismo año en que abrazó la fe musulmana, se cambió el nombre y se adhirió a la Nación del Islam. Desposeído del título en 1967 por negarse a prestar servicio militar en el ejército estadounidense, recuperó la corona mundial en 1974 en un combate legendario contra George Foreman en Kinshasa, en Zaire.
Aún tuvo tiempo de perderla ante el Leo Spinks y volver a conquistarla frente al mismo rival antes de su tardía retirada en 1981, ya aquejado de Parkinson, la enfermedad que le causaría la muerte el 4 de junio de 2016. Pero Ali no solo fue uno de los grandes del cuadrilátero, sino un deportista que sacudió la conservadora sociedad estadounidense de los años 60, espantada por la oposición a la guerra de Vietnam, la reivindicación de los derechos civiles de la minoría negra y la rebeldía juvenil que caracteriza la década. La personalidad de Ali, orgulloso, fanfarrón, provocador, mezcló bien con el nuevo papel de los media en el deporte, especialmente con la televisión. Esa misma personalidad, junto a sus creencias religiosas, le indujo a decir no al ejército, afrontar 3 años y medio sin boxear y convertirse durante mucho tiempo en uno de los personajes más odiados por al menos la mitad del país, que anhelaba su derrota cada vez que subía al ring. Cassius Clay nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, en Kentucky, en el seno de una familia de clase media. Con 18 años ganó la medalla de oro en los semipesados en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. En la posterior rueda de prensa siempre fue habilidoso para manejarlos contra enemigos y adversarios. Defendió fervientemente a su país frente a los rusos, pero ese papel de negro bueno que tanto gustaba a los estadounidenses duró poco. De regreso a Louisville fue recibido como un héroe local, lo que no le evitó ser objeto de discriminaciones en locales y restaurantes. Después de uno de estos altercados raciales, lanzó la medalla olímpica al río Ohio, según su confesión. Otros, como su amigo Norman Mailer, no descartaron que la hubiese perdido. En octubre del 60 debutó como profesional consiguiendo 19 victorias, 15 por nocaut, durante los 3 años siguientes. El 25 de febrero de 1964 obtuvo contra todo pronóstico el título mundial al vencer al rocoso Sonny Liston. Clay, apoyado por el Convention Hall de Miami Beach por Malcolm X, se convirtió en el campeón más incómodo para la norteamericana blanca. Al día siguiente anunció su conversión a la fe musulmana y su ingreso a la nación del Islam. El 6 de marzo adoptó el nombre de Muhammad Ali, que muchos estadounidenses, incluyendo los medios de comunicación, se negaron a utilizar durante años. El rechazo a sus opiniones y lo que consideraban un mal ejemplo para la juventud, junto a otros intereses comerciales, llevó a la World Boxing Association a quitarle el título solo un mes después de haberlo conquistado. El clima de hostilidad contra Ali subió como la espuma cuando un día como hoy fue llamado a filas en plena escalada de la guerra de Vietnam. Durante todo el año de 1966 presentó sucesivos requerimientos contra la decisión de declararlo apto para el servicio, alegando razones de conciencia debido a su religión, pero solo consiguió algún aplazamiento para que pudiera defender el título. Además, sus categóricas declaraciones contra la guerra de Vietnam, entre ellas su famosa «Hey, no tengo nada contra esos Vietcong», no le ayudaron mucho. Dando un salto de varios años, en octubre de 1970 obtuvo 2 victorias, pero perdió el combate por el título contra Joe Frazier el 8 de marzo de 1971. El 28 de junio de ese mismo año, el Tribunal Supremo anuló la condena contra Ali por motivos de forma, entre ellos las escuchas telefónicas realizadas por el FBI, sin entrar en el fondo de la cuestión, el derecho a la objeción de conciencia. Esto es Vida Inteligente. Continuamos con Vida Inteligente. ¿Cómo el ayuno intermitente puede beneficiar la salud y prolongar la vida? Ayunar de manera intermitente no solo funciona como método para perder peso, asegura un equipo de científicos de la Universidad Johns Hopkins en Maryland en una reciente publicación de la revista The New England Journal of Medicine. De acuerdo con el neurocientífico Mark Mattson, quien fue el encargado de liderar el estudio, llevar este tipo de dieta tiene beneficios potenciales como mejorar la resistencia al estrés y la disminución del impacto de un gran número de enfermedades, lo cual podría incidir en prolongar la vida. La clave de la efectividad de esta dieta es el llamado cambio metabólico. Cuando ayunamos, en lugar de glucosa, nuestro organismo acude a otra fuente de energía, la grasa. Posteriormente, esta se transforma en compuestos denominados cetonas, que son eliminados con mayor eficacia que el combustible en forma de azúcar. El ayuno intermitente posee principalmente un par de variantes: ingerir alimentos a diario en una ventana de entre 6 y 8 horas para luego contenerse de comer por 16 a 18 horas, o hacer la dieta 5-2, que consiste en ayunar 2 días a la semana consumiendo durante estos solo 500 calorías. El Dr. Mattson, quien lleva más de 20 años estudiando los efectos del ayuno intermitente y aplicándolo a sí mismo, explica que la sensación de hambre y la irritabilidad
aunque son frecuentes en la fase inicial, generalmente pasan después de 2 semanas a un mes a medida que el cuerpo y el cerebro se acostumbran al nuevo hábito. El neurocientífico señala que distintas investigaciones han demostrado que una dieta como esta, de base combatir la obesidad, conlleva beneficios para la salud cardiovascular, el rendimiento físico y los síntomas de la diabetes, así como la recuperación de tejidos. Otro estudio demostró también que puede mejorar el rendimiento cognitivo. Esto es Vida Inteligente. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Caraota Radio en Instagram, Twitter y Facebook, @Adrián Barros es mi Instagram. Somos www.caraotaradio.net y si nos buscas en YouTube estamos como Caraota Radio. El nuevo coronavirus puede llegar a atacar el cerebro. Panis Bondolfi, especialista venezolano en microbiología y virología y director asistente del laboratorio de microbiología de Icahn School of Medicine del Mount Sinai Hospital en Nueva York, aseguró que junto al equipo que lidera logró documentar la presencia del virus en tejido cerebral y cómo accede a través de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica. La muestra se puso en un microscopio electrónico que permitió alcanzar mayor amplificación que el microscopio óptico. Le facilitó a los investigadores ver en mayor resolución la estructura del virus y su relación con los distintos elementos celulares. Esta es la primera vez que se comprueba que el virus SARS-CoV-2 puede llegar al cerebro, comentó el científico venezolano, que precisó que fue una mezcla de espionaje médico y un hallazgo afortunado, valioso e inesperado. El informe explica la presencia de virus en las células endoteliales neurales y capilares en el tejido del lóbulo frontal obtenidas en el examen post-mortem de un paciente contagiado por el virus SARS-CoV-2. Dada la dimensión global de la pandemia actual, la investigación destaca la necesidad de considerar el posible impacto a largo plazo del COVID-19, ya que podría incluir trastornos neurológicos y neurodegenerativos. El paciente fue un hombre hispano de 74 años de edad con Parkinson. Ingresó a un centro hospitalario de Estados Unidos por presentar fiebre y confusión. Luego de realizarle la prueba de diagnóstico, resultó ser positivo al COVID-19. Ahora bien, científicos ya han notado estos hallazgos emergentes que requieren investigaciones sobre las consecuencias a corto y largo plazo que el COVID-19 puede generar en pacientes más allá del sistema respiratorio. Esto es Vida Inteligente. ¿Podemos confiar en las aplicaciones que miden el rendimiento físico? Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los entrenadores es cómo diseñar objetivamente los programas de entrenamiento. Medir el rendimiento físico es una parte indispensable de todo plan de ejercicio. Permite monitorizar y ajustar la carga de trabajo, analizar la fatiga o prevenir lesiones. Pero los avances tecnológicos han permitido diseñar sensores y microprocesadores cada vez más pequeños y asequibles. Gracias a ellos, han surgido durante los últimos años dispositivos portátiles, ligeros y de bajo costo que miden la condición física en situaciones de campo. Los nuevos dispositivos pueden ser utilizados por cualquier usuario sin formación avanzada en ciencias del ejercicio y directamente desde el teléfono celular. Sin embargo, la gran popularización de este tipo de dispositivos tiene un principal inconveniente. Deben ser científicamente validados antes de que podamos utilizarlos con garantías. Hay que comprobar que efectivamente miden lo que dicen medir. No obstante, si bien existen numerosas herramientas viables para deportistas y entrenadores, aún son una minoría dentro de un mercado con más de 300.000 aplicaciones de salud y forma física disponibles. Los entrenadores deben seleccionar cuidadosamente las apps que van a utilizar para organizar sus entrenamientos. Lo más deseable es guiarse por los estudios de validación que van publicándose en las revistas científicas. Esto es Vida Inteligente. ¿Las papas fritas generan adicción? Bueno, algo tienen las papas para provocar que cuando se abre una bolsa no podamos parar de comerlas. Científicos alemanes han estudiado el patrón de actividad que desencadena este alimento en el cerebro y han determinado que la razón de que nos resulten irresistibles no reside solamente en su alto contenido en grasa y carbohidratos, como se creía hasta ahora. En un estudio publicado en febrero en la revista PLOS ONE, del que se hace eco la agencia Zinc, los científicos analizaron la activación del cerebro de ratas alimentadas con papas fritas y de ratas alimentadas con insípida comida estándar. Y ahora, los mismos investigadores han presentado los resultados de sus últimos estudios que complementan al anterior en la reunión y exposición nacional de la Sociedad Americana de Química.
Dice así: hemos extendido el estudio a un tercer grupo de ratas alimentado con una mezcla de grasa y carbohidratos en proporciones similares a las de las papas fritas, explica Tobias Hoch, investigador de la Universidad Erlangen-Nuremberg de Alemania y autor principal del trabajo. Los resultados de las resonancias magnéticas mostraron que los animales alimentados con papas fritas experimentaban una mayor activación de regiones del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa, la ingesta de comida, el sueño y las áreas motoras. Además, estas ratas reaccionaron mucho más que las alimentadas con comida estándar o con la mezcla de grasas y carbohidratos, lo cual demuestra que el efecto adictivo de las papas fritas no puede explicarse solamente por su contenido calórico, como estudios previos han sugerido. En futuras investigaciones intentaremos determinar cuál es el compuesto de las papas fritas que provoca estas reacciones en el cerebro. Según Hogg, el hecho de que a algunas personas no les atraigan estas comidas reside en que posiblemente la intensidad con que se activan los sistemas de recompensa en los individuos varía en función de su gusto. El investigador está convencido de que si la ciencia consigue desvelar cuál es el componente que activa el circuito de la recompensa del cerebro, podrían desarrollarse nutrientes que al añadirse a estos alimentos inhiban su efecto. Así, bloquearían esa atracción, por ejemplo, por snack y dulces. Interesante. Esto es Vida Inteligente. Con esto llegamos al final de Vida Inteligente. El programa llegó a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico, con más de 10 años en el tratamiento de la obesidad. @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Carauta Radio en Instagram, Twitter y Facebook, @Adrián Barros es mi Instagram, somos a www.carautaradio.net. Transmitiendo para todos ustedes en carautaradio.net, Carauta al aire y Carauta Digital. En los controles y la edición, J. Lima Acevedo, en la producción Naomi La Cruz, gerencia de producción Mila Castellanos, y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tuvo el gusto de acompañarles, Adrián Barros. Nos vemos aquí mañana. Cuídense mucho.